las tenemos, ¿no? Entonces, estas medidas de asociación van a medir el riesgo de una exposición a un determinado factor, van a ser útiles para medidas que expresan la fuerza de la asociación entre variables, ¿no? Se entiende por asociación a la dependencia que va a haber entre variables, ¿no? O sucesos, en este caso estadísticamente, ¿no? Consideran al riesgo relativo y el ratio principalmente, ¿no? Comparan frecuencias que pueden ser la prevalencia, la incidencia de una determinada enfermedad entre una población expuesta y otra que no va a estar expuesta. Entonces, dentro de las medidas de asociación, lo que intentan establecer es si existe una asociación, una causa generalmente, ¿no? Si se estima la dirección de la asociación, también la magnitud de la misma, ¿no? Entonces, vamos a ver si una enfermedad que nosotros le vamos a determinar o denominar variable B se relaciona con una exposición que sería una variable A, ¿no? Entonces, lo que vamos a trabajar siempre son las tablitas de 2×2, ¿no? Vamos aquí a resumir las frecuencias de la enfermedad y la exposición y vamos a utilizarlas para calcular, ¿no? Esa asociación. Entonces vamos a tener una tablita, ¿no? Que vamos a colocar nosotros exposición, vamos a colocar sí, no, sí va a ser de los expuestos, no de los no expuestos, y vamos a ver si se da o no el evento. Entonces vamos a tener sí y no, ¿no? Entonces nosotros ya hemos visto, ¿no? Que aquí vamos a colocar los datos y luego vamos a aplicar prácticamente las fórmulas que asocian, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? A detalle esa tablita de 2×2, ¿sí? Entonces hay un ejemplo, factor de riesgo, ¿no? Que puede estar presente o no presente. Y vamos a tener la enfermedad que puede darse o como no puede darse, ¿no? Entonces vamos a tener la enfermedad presente o ausente. Vamos a tener, en este caso, cuando son enfermedades presentes y también está el factor de riesgo presente, nosotros a colocarle una A, ¿no? Y cuando la enfermedad está ausente, pero el factor de riesgo es presente, una B, ¿no? Y en el caso de cuando no existe el factor de riesgo, ¿no? O no está presente, vamos a tener que cuando se da la enfermedad, vamos a nosotros asignar un C, y cuando está ausente esa enfermedad, un D, ¿no? Y luego vamos a nosotros poder tener el total de expuestos, el total de no expuestos, ¿no? Si nosotros hacemos la sumativa de lo que vendría a ser A y B, que vendría a ser donde está presente el factor, ¿no? Y un total de no expuestos con la suma de, en este caso, cuando no está el factor presente, ¿no? Y al final nosotros también podemos tener el total con la enfermedad, el total sin la enfermedad, ¿no? Al hacer la suma de B con D y para la enfermedad A con C. Y si nosotros queremos tener la población total, tendríamos que sumar los 4, ¿no? Entonces, total de la población es la suma de todos esos, ¿no? Entonces, nosotros ya habíamos visto que era el riesgo relativo. Habíamos visto que era la razón de la incidencia de un grupo de personas expuestas a un factor de riesgo, ¿no? Y sobre la incidencia de un grupo que no está expuesto a un factor. Entonces, generalmente vamos a tener nuestra tablita, ¿no? En el cual vamos a tener expuestos y no expuestos, enfermos y sanos, ¿no? Entonces, el A decíamos que va a ser los enfermos que tuvieron el factor de exposición. El B va a ser los sanos que también presentaron el factor de exposición, ¿no? El C sería los enfermos que no están expuestos al factor estudiado y el D son los sanos que no estuvieron expuestos al factor de interés. Y el riesgo relativo va a relacionar prácticamente la incidencia de los expuestos entre la incidencia de los no expuestos, ¿no? Entonces tenemos ahí la formulita, ¿no? En la cual vemos, ¿no? Que el riesgo relativo es la incidencia entre los expuestos, ¿no? O el A entre la sumatoria de A y B, y la incidencia entre los no expuestos sería C entre C más D, ¿no? Entonces, acordarse muy bien la fórmula no es sencilla porque está relacionado solamente la incidencia, ¿no?
Generalmente se estudia o se utiliza para estudios prospectivos, ¿no? En el futuro, que se van a ver los resultados prácticamente en el futuro. Entonces tenemos, ¿no? Los expuestos, los no expuestos. Vamos a tener los expuestos enfermos, los expuestos no enfermos y los no expuestos que también pueden ser no expuestos enfermos y no expuestos no enfermos, ¿no? Entonces ahí está prácticamente la síntesis de lo que vendría a ser la tablita que hemos visto anteriormente, ¿no? Sino que aquí estamos viendo que le dan otros valores para poder nosotros entenderlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la exposición, si se dio la exposición, es una E sola, ¿no? Mientras que cuando no se dio esa exposición es una E con una rayita arriba, ¿no? Y después le dan también, en este caso, por ejemplo, a la sumatoria de la población total, ¿no? Un N, ¿no? Y luego también el total de enfermos, un M sub 1, un total de no enfermos, un M sub 0, ¿no? Eso es para guiarnos, ¿no? Al final, y el total de expuestos es un factor N sub 1 y el total de no expuestos N sub 0, ¿no? Entonces, solamente para guiarnos, pero creo que con la tablita anterior nosotros ya podemos entender cómo hacer la distribución, ¿no? Bien, les decía que la interpretación del riesgo relativo va a estar guiado a cuán relacionado está con el 1, ¿no? Entonces dice, en el caso de la interpretación del riesgo relativo, si es igual a 1, no hay asociación entre la exposición y enfermedad. Entonces tenemos las tasas de incidencia son idénticas entre los grupos. Cuando es mayor a 1, hay una asociación positiva. El grupo, mientras mayor sea a 1, ¿no? Hay una mayor fuerza de asociación. Y prácticamente el grupo expuesto tiene una mayor incidencia que el grupo no expuestos. Mientras que cuando es menor a 1, tiene una asociación negativa y nosotros lo vamos a denominar factor protector, ¿no? O efecto protector. En el grupo, en este caso, no expuesto, tiene mayor incidencia, ¿no? Entonces vamos a ver que es importante, ¿no? Para poder nosotros dar nuestro resultado y nuestra asociación a nuestro factor que estamos evaluando, ¿no? Les decía que también no existe una regla, ¿no? Que de todas maneras nosotros tenemos hay algunos indicadores, ¿no? Les decía que había uno de 1999, ¿no? Y otro del 2007, ¿no? Entonces, en el examen yo les decía, ¿no? Que yo les voy a dar de todas maneras el cuadrito, ¿no? Para que ustedes al hallar su valor de RR puedan decir o interpretar correctamente, ¿no? Entonces, en este caso, la fuerza de asociación para el primer autor, vemos que parte de la fuerza de asociación débil, ¿no? Cuando está el valor entre 1.1 y 1.3, ¿no? Y así va aumentando, ¿no? Débil, leve, moderado, fuerte, muy fuerte, dramático, abrumador, ¿no? Si fueras en el caso de que ustedes operen y les salga 0, en que no hay una asociación, ¿no? Si es 1, tampoco hay una asociación. Entonces, en este caso, no estamos hablando de factores de protección, pero sabemos de que pueden actuar de esa manera, ¿no? Entonces, en el cuadrito de la derecha, ustedes sí están viendo que están tomando esa consideración en la interpretación, ¿no? Entonces, vamos desde un beneficio grande, cuando el valor tiende más a 0, ¿no? Cuando llega a 1, que no hay un efecto, ¿no? Cuando es mayor a 1, hay un riesgo que puede ser insignificante, moderado a elevado, ¿no? Entonces, con estos cuadritos ustedes van a poder interpretar. Les había planteado también un ejemplo, ¿no? Que se realizó un estudio de cortes para verificar la acción cancerígena pulmonar de la contaminación ambiental al cabo de 20 años, ¿no? Entonces, es un estudio prospectivo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuestra tablita de 2x2, serían expuestos, no expuestos a esa contaminación ambiental, ¿no? Los enfermos y los sanos, ¿no? Pero en este caso al cabo de 20 años, ¿no? Y obviamente vamos a poder hacer los totales para poder hacer la incidencia, o de frente podemos trabajar con la misma incidencia, ¿no? Que vendría a ser los 320 de los enfermos expuestos en el caso de la incidencia de los expuestos, ¿no? Entre la sumatoria de enfermos y sanos expuestos, ¿no? Y
todo eso entre lo que vendría a ser la incidencia de los no expuestos, ¿no? Que vendría a ser los 120 enfermos entre los 120 más los sanos no expuestos, ¿no? Y entonces así, operando, vamos a tener el resultado, ¿no? Ahí teníamos el resultado, ¿no? De que nuestro RR salía 4, entonces era, según la tablita que nos indica Mendo en el 2007, ¿no? Que el riesgo es elevado, ¿no? Entonces, en este caso nosotros podemos dar como interpretación, ¿no? Que el riesgo relativo indica que los expuestos presentan un riesgo 4 veces mayor de padecer cáncer pulmonar que los no expuestos, ¿no? También podríamos decir de que esta exposición a estos contaminantes ambientales, ¿no? Te genera un riesgo elevado y puede llegar a producirse un cáncer pulmonar, ¿no? Bien, y luego tenemos el odds ratio, ¿no? Que también ya lo hemos visto. El odds ratio también ustedes van a poder encontrar como razón de oportunidades o razón de momios, ¿sí? RM a veces se puede encontrar, ¿no? Y este nos dice cuánto más frecuente ha sido la exposición a un factor de riesgo en los casos que en los controles. Entonces, generalmente los ratios asociados va a estar a estudios donde tenemos casos y controles, ¿no? Entonces, por eso es que por ahí vamos a tener, ¿no? Nuestra tablita, ¿no? En el cual vamos a tener los expuestos, los no expuestos, los casos y los controles, pero tiene casi una similitud al RR, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Sino que en este caso el odds ratio lo que va a vincular va a ser los casos expuestos, ¿no? Los va a multiplicar por los controles no expuestos y se va a dividir entre los controles expuestos, ¿no? Multiplicados por los casos no expuestos, ¿no? Entonces, también para la interpretación vamos a tener que la consideración de los valores 0, 1 y infinito, ¿no? En este caso, mientras tienden a 1, no es posible concluir que haya una asociación, ¿no? Mientras más tienda a 0, supuestamente es un factor protector. Mientras más se aleje del 1, prácticamente es un factor de riesgo que puede ser, en este caso, vinculado a que se produzca la enfermedad, pero mientras mayor sea, pues mayor asociación tiene, ¿no? Se utiliza para estimar la relación entre dos variables binarias, por ejemplo, ¿no? Para investigar el efecto de otras variables sobre esa relación a través de la regresión logística. También para analizar el resultado del estudio de los casos y controles, donde no es factible utilizar, por ejemplo, el riesgo relativo, como por ejemplo en los estudios prospectivos, ¿no? Que podemos utilizar este RR. Y el odds ratio puede determinarse en cualquier tipo de estudio, ¿no? Entonces nosotros no solamente lo podemos encontrar, por ejemplo, en los prospectivos, sino también en los retrospectivos, en los transversales, ¿no? Entonces vamos a ver si cuando ustedes busquen información para la tarea que les voy a dejar, ¿no? Van a ver ustedes justamente de que los estudios pueden ser de tipo transversales, prospectivos o retrospectivos y van a poder utilizar el odds ratio, ¿no? Perdón, sí, los RAT. Entonces acá hay una síntesis igual que en el caso anterior, ¿no? Entonces tenemos casos y controles. Cuando tenemos acá no han sido expuestos, vamos a tener nuevamente ese E con una rayita arriba, ¿no? Entonces solamente para que ustedes se guíen que en la literatura ustedes pueden encontrar de esa manera, ¿no? Entonces, el ejemplo de los ratios, ¿no? Se cree que el consumo de un determinado medicamento favorece la aparición de artralgia. Creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Se seleccionaron 160 pacientes, de los cuales 100 padecen artralgia, y se interroga por el antecedente de consumo del fármaco, ¿no? De los 100 casos, 75 lo habían consumido frente a 40 que fueron nuestros controles. Entonces prácticamente tenemos ahí nuestra tablita de 2x2, los que consumieron y no el fármaco, ¿no? O sea, estuvieron expuestos y no expuestos, y nuestros casos y controles, ¿no?
Entonces tenemos nuestros casos, te están dando ahí de los 100, 75, entonces tenemos 75 más 25, 100, ¿verdad? Entonces acá, supuestamente, si lo sumamos, los casos en total que tuvieron artralgia son 100, ¿no? Y dice que de los cuales 75 habían consumido el fármaco. Entonces acá estos 75 han consumido y los 40 del controles no. Entonces vamos a tener un total de los que consumieron el fármaco, ¿no? Que no tuvieron en este caso la artralgia, ¿no? Que serían 40, y los 75, ¿no? Que sí tuvieron en este caso la artralgia, pero y también consumieron ese fármaco, ¿no? Entonces al final vamos a nosotros relacionar también con los que no consumieron ese fármaco. Entonces vamos a tener que los ratios, la relación de A por D, ¿no? Que vendrían a ser los casos, en este caso, que sí consumieron el fármaco por los controles que no consumieron, en este caso, el fármaco, ¿no? Entre lo que vendría a ser los controles que sí, ¿no? Multiplicado por los casos que no. Entonces tendríamos operando, ¿no? Que los ratios 1.5, eso quiere decir que el consumo de este fármaco sí se convierte en un factor de riesgo, ¿no? Este es otro ejemplito, ¿no? En Papúa Nueva Guinea se investigó la historia del consumo de carne en personas con enteritis necrotizante y se comparó con el de las personas que no habían sufrido la enfermedad, y el consumo de carne había sido más frecuente entre las personas con la enfermedad, de 50 de 61 casos, ¿no? Que entre los que no lo tenían. Entonces vamos a tener 16 de 57. Entonces nosotros con esos datos vamos a poder tener nuestra tablita de 2x2 y completarlos, ¿no? Entonces, si son 16 que no la tenían, ¿no? Para 57, ¿cuánto nos faltaría? 41, ¿no? Y en el caso de los 50 de 61, también, ¿no? Pondremos 50 casos que tuvieron la ingesta de carne y los otros que no serían la resta de 61 y 50, que sería 11, ¿no? Multiplicamos, ¿no? Mediante la fórmula de los ratios, tenemos que ese O ratio es 11,64, ¿no? Entonces el factor de riesgo es bien elevado, ¿no? Entonces está bien asociado, en este caso, ese consumo de carne con esta enfermedad, ¿no? Es 11 veces mayor el odds ratio de exposición de los controles, ¿no? Bien, entonces así nosotros podemos encontrar diferentes ejemplitos. Por ejemplo, ahí ustedes tienen, ¿no? Estimación del riesgo para malaria complicada según las características sociodemográficas y antecedentes prácticos y acceso a la atención en salud, ¿sí? Entonces nosotros estamos viendo ahí diferentes características sociodemográficas, ¿no? Y vamos a ver si estas tienen relación con que se dé la enfermedad, ¿no? Malaria, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo ahí, por ejemplo, los odds ratio, ¿no? Que tenemos valores, por ejemplo, de 4, ¿no? Bueno, cuando se tiene que ha tenido antecedente de haber tenido, ¿no? Una infección, en este caso, ¿no? Por Plasmodium vivax, vamos a ver de que es muy probable que también sea asociado a que le dé la enfermedad, ¿no? Pero vamos viendo, por ejemplo, en el caso de la edad, ¿no? En el caso de la edad, menores de 15 años, estamos viendo que tiene una asociación de 1.34, ¿no? La zona de procedencia, por ejemplo, ¿no? También es importante y estamos viendo una asociación ahí también que está relacionado, ¿no? Sobre todo en la zona rural, ¿no? Tenemos también que para que se dé esa enfermedad, por ejemplo, las personas que están con una infección concomitante también están expuestas a que le pueda dar esta malaria, ¿no? En el caso del sexo está
muy cercano al 1, entonces es indiferente, ¿no? Entonces así podemos ir analizando qué es lo que pasaría dependiendo de las características que nosotros podamos encontrar, ¿no? Acá tenemos otras, ¿no? Por ejemplo, conductas de prácticas en salud, ¿no? Entonces estamos viendo ahí, por ejemplo, ¿no? que la automedicación malárica, antimalárica, ¿no? Te genera un fuerte vínculo de todas maneras a que te pueda dar esta malaria, ¿no? Estamos viendo así diferentes factores que nosotros podemos analizar. Luego tenemos la razón de prevalencia. Sí, le decía que esta casi no se usa mucho, ¿no? En la práctica. Indica la asociación, pero no necesariamente que sea la causa de la enfermedad, ¿sí? Indica cuántas veces es más probable que los individuos expuestos presenten la enfermedad o condición respecto a aquellos individuos no expuestos, ¿no? Y también vamos a ver una asociación negativa, una asociación positiva, ¿no? Con siempre referencia al 1, ¿no? Si nosotros tenemos un RP igual a 1, el valor va a ser nulo, ¿no? Mientras mayor sea, será una asociación positiva. Mientras menor sea, será una asociación negativa. Entonces también tenemos nuestra tablita de 2x2, ¿no? Entre expuestos y no expuestos y enfermos y no enfermos, ¿no? Y para eso nuestra razón de prevalencia tiene, en este caso, a relacionar a la prevalencia de enfermos expuestos, ¿no? Y la prevalencia de los enfermos en los no expuestos, ¿no? Entonces vamos a tener ahí que el RP va a ser o va a estar dado por los enfermos expuestos entre la relación de estos enfermos expuestos más los enfermos no expuestos, ¿no? Entre lo que vendría a ser los no enfermos expuestos, ¿no? Y este dividido a su vez en la sumatoria de los enfermos no entre los enfermos expuestos, no enfermos expuestos, perdón, y los no enfermos no expuestos. Entonces ya les decía, ¿no? Esto es un poco utilizada, pero de todas maneras se les hace referencia para que ustedes lo vean, ¿no? Luego tenemos ya las medidas de impacto. Estas evalúan la efectividad que tienen las asociaciones, ¿no? Realizadas por el personal de salud en el control de las enfermedades. Es decir, cuando se conoce uno o varios factores de riesgo que están asociados a una enfermedad y es posible eliminarlo, estas medidas te van a indicar cuánta proporción de la enfermedad podrá evitarse al poder nosotros eliminar ese factor que está siendo la causa. Entonces, estas medidas van a reflejar el efecto esperado al cambiar uno o más factores de riesgos o realizar una acción de carácter preventivo en una población en particular. ¿Sí? Se ayuda para estimar el impacto esperado de cada factor al ser removido. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener aquí dentro de estos la fracción atribuible o etiológica también se le conoce, ¿no? Entre los expuestos va a ser FAE, ¿no? La fracción atribuible o etiológica en población nosotros lo vamos a denominar FAP, ¿sí? Y es muy importante para plantear estrategias, en este caso, de salud pública, ¿no? Entonces vamos viendo el primero, el riesgo atribuible. Sí, este riesgo atribuible va a medir o va a tener relación con el riesgo de tener el efecto en los expuestos que se debe a la exposición. Entonces nosotros vamos a tener nuestra tablita de 2x2, igual, ¿no? La enfermedad sí o no y la exposición sí o no, ¿no? Y vamos a tener aquí que relacionar con el valor que nos sale, ¿no? Si es igual a 0, vamos a ver de que no tiene impacto. Mientras cuando es menor a 0, el impacto es menor y mayor a 0, el riesgo va a ser mayor. Entonces, menor a 0, riesgo menor, ¿no? Mayor a 0, un riesgo mayor. Entonces, acá estamos viendo en los anteriores que relacionábamos con el 1, ¿no? Y les decía que en el riesgo atribuible nosotros vamos a relacionar, o vamos a tener el punto central en el 0, ¿no? Entonces, en el 0 para nosotros va a ser sin impacto. En cambio, en los anteriores nosotros veíamos que el 1 era donde no había asociación, ¿sí? Entonces, este riesgo atribuible va a suponer, ¿no?
que determinado factor es responsable de la aparición de una enfermedad y que de no existir los riesgos de ambos grupos serían iguales. El riesgo de enfermar podría evitarse si se elimina la exposición y también se le conoce como diferencia de riesgos o DR. Entonces ustedes pueden encontrar también el riesgo atribuible como DR. Entonces miden cuánto el del riesgo que presenta un grupo expuesto a un factor de riesgo es atribuible este factor. El grupo de no expuestos puede presentar también algún grado de riesgo, y la diferencia entre las tasas o incidencias acumuladas entre los grupos es atribuible a este factor de riesgo. El riesgo atribuible para el grupo expuesto, vamos a tener RAE, ¿no? O DRE, diferencia de riesgo en los expuestos. Tenemos que es el riesgo de tener el efecto en los sujetos expuestos que se debe a la exposición, y va a medir en escala absoluta en qué cantidad es mayor la frecuencia entre la enfermedad, el grupo expuesto comparados con el grupo, en este caso, de los no expuestos. También va a definir como la diferencia entre las tasas de incidencia del riesgo absoluto en el grupo expuestos y en el grupo no expuesto se da, ¿no? Entonces vamos a tener nosotros dada por esta formulita de RAE, ¿no? Siempre es expuestos, ¿no? Entonces vamos a tener ahí que va a ser la diferencia entre la incidencia, ¿no? De los expuestos y los no expuestos. Representada también en este caso la cantidad de incidencia que puede ser atribuida a un factor de riesgo, ¿no? El riesgo de tener el efecto en los sujetos expuestos que se debe a la exposición también está viendo, ¿no? Y mide también en escala absoluta qué cantidad es mayor la frecuencia de la enfermedad en grupos expuestos comparados con los no expuestos, ¿no? Como ejemplo, acá tenemos, ¿no? Entonces, riesgo atribuible en los expuestos a partir de las incidencias acumuladas. Tenemos la influencia del consumo de tabaco en la supervivencia tras un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver si es que en este caso el tabaco, si nosotros lo removemos, la enfermedad, o en este caso vamos a ver si es que en realidad pues se vincula con que el paciente en este caso viva o muera, ¿no? Le dé un infarto agudo al miocardio, y es por eso que nosotros vamos a, mediante esta fórmula de esta relación, vamos a asignarlo. Entonces vamos a operando, ¿no? En nuestra tablita de 2×2, colocamos ahí, tenemos nuestros datos, ¿no? Vamos a ver los que han consumido o consumen tabaco, siguen consumiendo tabaco. Vamos a ver que después de un tiempo van a haber 27 muertos, ¿no? Los que dejan el tabaco, tenemos 14 muertos. Y los que siguen, 48, en este caso vivos, ¿no? Y los que no, los que dejan, ¿no? Vamos a ver que tenemos 67 vivos. Al hacer nosotros la operación, ¿no? Al relacionar las incidencias entre expuestos y no expuestos, vamos a tener que el valor es 0,19, ¿no? Entonces 0,19 me indica de que sí hay un riesgo, ¿no? Si es que se sigue consumiendo el tabaco, a que en este caso al enfermo le dé un infarto agudo de miocardio. Luego tenemos que este riesgo atribuible porcentual en los expuestos se puede expresar, ¿no? En estas tasas, ¿no? Entonces vamos a poder ver que ese riesgo atribuible se puede expresar en porcentaje, ¿no? Y también se le va a poder conocer como fracción etiológica o atribuible en los expuestos. Entonces va a medir la importancia relativa, pero lo va a expresar en porcentaje que se le puede atribuir a la exposición de un factor de riesgo dentro del riesgo absoluto que presenta un grupo expuesto. Entonces vamos a tener el riesgo atribuible expresado en porcentaje, ¿no? De los expuestos, va a ser igual a la tasa de expuestos menos la tasa de no expuestos entre la tasa de expuestos multiplicado por 100, ¿no? Entonces acá, si es que viniera algún ejemplo, no se olviden, ¿no? Al multiplicar por 100, yo tengo ya que expresarlo con mi símbolo de porcentaje, ¿sí?
Bien, entonces tenemos también que puede utilizarse en la fórmula no solamente las tasas, sino también la incidencia de expuestos y no expuestos, pero esta multiplicada por 100, ¿no? Esta medida expresa la proporción de la tasa que se debe a un factor de riesgo en un grupo expuesto, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? que el riesgo, en este caso, atribuible, expresado en porcentaje de los expuestos, ¿no? Si nos sale un valor, por ejemplo, de 37.86, esto significa que el 37.86 del riesgo de presentar una enfermedad coronaria en los expuestos puede ser atribuido, por ejemplo, al hábito de fumar, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder ir con estos porcentajes atribuyendo el riesgo, ¿no? En este caso a que se dé la enfermedad a partir de la exposición a estos factores, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Influencia del consumo de tabaco en la tasa de cáncer del pulmón. Tenemos entonces acá, ¿sí? A los que fuman y no, ¿no? Y la tasa de cáncer de pulmón, ¿no? Tendríamos fumadores 166, no fumadores 7. Entonces nosotros al relacionar estas tasas vamos a tener el RA, ¿no? Expresado en porcentaje de los expuestos. Entonces la interpretación del valor que nos sale, que es 95.8, sería que el 95.8 de porcentaje, ¿no? El 95.8% del riesgo de los expuestos se debe justamente al hábito de fumar, ¿no? Y si en el grupo expuesto se eliminara esta exposición, se obtendría una reducción de ese riesgo de tener un cáncer de pulmón en aproximadamente un 96. Entonces yo, si bien operando me sale un 95.8, yo ya lo puedo expresar en un valor entero que sería 96%, ¿no? Y dar justamente ese resultado. Entonces tengo cuánto porcentaje, ¿no? Me produce el riesgo de exponer el hábito de fumar, pero también yo puedo interpretar de que si yo elimino este hábito de fumar, yo estaría reduciendo ese riesgo de tener el cáncer del pulmón en un 96%. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, de esas dos maneras, yo puedo expresar. Luego tenemos, ¿no? La fracción etiológica o atribuible en expuestos, ¿no? Para los estudios de cohorte se aplica, en este caso, el riesgo relativo, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener la fracción etiológica de los expuestos, ¿no? O FE sub E, que va a relacionar el riesgo relativo menos 1 entre el riesgo relativo, y cuando yo quiera hacer estudios de casos de control con algunos, de todas maneras, pues si ustedes harían este clase de estudios van a ver de que hay algunas excepciones, ¿no? Se podría aplicar el FE, ¿no? Que sería igual, en este caso, ya a log ratio, ¿no? Entonces hemos visto en anteriores casos que el OR estaba vinculado mayormente a casos y controles, ¿no? Entonces veíamos ahí en la fórmula entonces de que esta fracción etiológica no atribuible en los expuestos se puede, en el caso de estudios de casos y control, aplicar el log ratio menos 1 entre el log ratio para nosotros tener justamente este valor, ¿no? Entonces, al nosotros tener estos valores, ya podemos saber si el factor de riesgo está vinculado, ¿no? Justamente con la enfermedad, y saber si es que lo sacamos, podemos expresarlo también en porcentaje, ¿verdad? Bien, entonces también tenemos el riesgo atribuible poblacional porcentual, ¿sí? Esta fracción etiológica también se le conoce, ¿no? Como atribuible en la población. Va a medir el exceso de riesgo de la enfermedad en toda la población atribuible a la exposición, también la reducción del riesgo que podría ser alcanzado si la población completa no estuviera expuesta, ¿sí? Y también te ayudaría a determinar exposiciones relevantes a la salud pública en la comunidad, ¿no? Y va a relacionar prácticamente este riesgo atribuible poblacional a las incidencias poblacionales, ¿no? Y las incidencias de los no expuestos.
Entonces vamos a tener, cuando nosotros vamos a expresarlo, por ejemplo, en porcentaje, que relacionar la incidencia poblacional menos la incidencia de los no expuestos entre la incidencia de la población, y eso lo vamos a multiplicar por 100. Va a ser la proporción de casos de la enfermedad en toda la población constituida por expuestos y no expuestos, que son en este caso atribuibles a un factor de riesgo. Y se interpreta como el beneficio potencial que se esperaría en términos de disminución del riesgo en toda la población si la exposición al factor fuese, en este caso, eliminado, ¿no? Entonces vamos a tener la fórmula que también podemos nosotros reemplazar, en este caso, en lugar de las incidencias, por la tasa, ¿no? Y también multiplicado por 100, ¿no? Cuando estamos expresando en porcentaje. La expresión tasa o incidencia acumulada global es la tasa bruta de la enfermedad para toda la población. Entonces nosotros vamos a tener la incidencia acumulada como IA, ¿no? Igual al número de casos aparecidos en un periodo entre el número de individuos libres de la enfermedad al inicio del periodo. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no? Calcular en este caso el RAP en porcentaje utilizando el IA por cada 100 expuestos, no expuestos en toda la población. Entonces tenemos, ¿no? Los expuestos, los no expuestos, los enfermos y los no enfermos. Vamos a ver, ¿sí? De que el IA, al nosotros operar, ¿no? Y multiplicado por 100 en expuestos, que nos va a salir 100, ¿no? El IA por 100 en no expuestos 50 y el IA por 100 en toda la población de 66.7 al aplicar nosotros la fórmula, ¿no? Entonces tenemos, en este caso, el RA de la población en porcentaje, ¿no? Relacionando en este caso la tasa o la incidencia, ¿no? Vamos a multiplicarlo por 100 y vamos a tener nosotros nuestro valor. Entonces en el anterior nos salió 66.7, ¿no? de la IA por 100 en toda la población, menos el 50 que nos había salido de la IA por 100 de los no expuestos, y prácticamente con esos valores vamos a tener, ¿no? el RA poblacional en porcentaje, en este caso 25%. Y la interpretación para nosotros va a ser: si en la población general se eliminara el hábito de fumar, el riesgo de fallecer por un cáncer de pulmón disminuiría en un 25%. Entonces estamos viendo ahí, ¿no? Cómo podemos obtener una interpretación en cuanto a si nosotros eliminamos un factor, ¿no? Y vamos a tener cuánto en porcentaje disminuiría, por ejemplo, de que se dé un determinado evento, en este caso una enfermedad, ¿no? La fracción etiológica o atribuible en la población, nosotros lo podemos también, dependiendo si es estudio de cortes, estudio de casos y controles, ¿no? Tener aquí, pues, una fórmula, ¿no? Entonces, en el caso de lo que vendría a ser el estudio de cortes, podemos relacionar esa fracción etiológica en la población. Prácticamente sería la multiplicación de lo que vendría a ser los casos de enfermos que han sido expuestos entre la sumatoria, lo que vendría a ser el total de enfermos, ¿no? Multiplicado por el riesgo relativo menos 1 entre el riesgo relativo, y en el estudio de casos y controles tendríamos que en lugar del riesgo relativo, lo que nosotros reemplazaríamos sería el odds ratio, ¿no? Y así nosotros también podríamos tener esa fracción etiológica, pero en la población. Bien, no les estoy dando un ejemplo ya de esto porque solamente